Y quería, bueno, hacer una breve introducción porque hay muchos espectadores que se han unido ahora en esta segunda parte. Estamos tratando mercados de energías en Europa, almacenamiento y hibridación, perspectivas y oportunidades. Y en la mesa de análisis contamos con Guido Salto, Associate Partner de Areasor, y Alejandro Diego Rosell, que es Energy Communicator y Consultant, ¿no? Es un experto, amigo, y todos seguramente lo conocéis. Vamos a tocar una serie de puntos que hemos creado en la primera parte, de esta segunda parte, que es la mesa. Y a modo de introducción, que habíamos dicho al inicio, comentar que los precios se han visto influenciados en los últimos 3 meses, ya que se van a cumplir por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Las commodities han subido, el gas, el petróleo, y bueno, eso ha hecho que también el precio medio haya subido más de lo que hubiera correspondido si todo hubiera sido normal. El precio está subiendo en lo que llamamos de mayo. Eh, Hemos pasado de los 40, estamos ya cercano a los 60, y esperamos que cuando vaya viniendo el calor, que por cierto, esta primavera ha sido muy suave en general, a medida que vaya introduciéndose la mayor temperatura, bueno, vamos a tener más demanda y más precio más alto, ¿no? Eh, de cosas generales, lo que comentaba Alejandro, eh, todo el tema de la necesidad de baterías que tenemos. Eh, Podéis también ver el webinar completo si lo solicitáis. Y todas las perspectivas de, bueno, de las distintas tecnologías que creo que en ningún webinar las habíamos abordado así con tanta profundidad como ahora. Y las perspectivas de invertir en baterías en otros países de Europa, sobre todo en Europa del Este, que hay un boom. Hemos comentado también desde el inicio la importancia de las baterías en todo el sector de la energía. Eh, las baterías son fundamentales y cada vez van a ser más importantes para todas las empresas que venden electricidad, que producen electricidad, para todas las que compran. Y también estamos viendo la importancia de las baterías en los que están en el medio, que compran y venden, por ejemplo, para las comercializadoras o para los traders. O sea, es fundamental la batería también para los grandes consumidores electrointensivos. Vamos a ver, vimos un caso que después comentaremos también de una entidad grande que nos contrató a hacer el dimensionamiento de una batería, porque tienen un gran consumo y también tienen fotovoltaica. Y todo eso, bueno, lo veremos en esta mesa con los puntos que vamos a tocar. Entonces, después de esta introducción, vamos a pasar a unos puntos que hemos seleccionado. El primero es, bueno, una breve situación del mercado, cómo está el tema de los precios ceros y negativos, cuáles son las perspectivas y los problemas con la financiación fotovoltaica. Ese es el primer tema que yo creo que es de los más importantes. El sector fotovoltaico está no en crisis, yo no diría en crisis, sino en una crisis psicológica. ¿Por qué? Porque Mm, muchos proyectos no están encontrando financiación, o algunos proyectos que ya están, bueno, en funcionamiento tienen que refinanciar la deuda. Y partimos del hecho que ayer lo comentamos en el evento que tuvimos de almacenamiento y en otros eventos que hemos dicho que 1 megavatio hora es una cantidad de energía inmensa que tiene mucho valor, y si es fotovoltaico también tiene valor. Entonces ahora estamos pensando, mucha gente que no conoce en el mercado, que con el precio del megavatio fotovoltaico está bajo, bueno, que es una cosa que no tiene más trascendencia. De eso también intentaremos hablarlo, de ver cómo la batería, cómo la hibridación de esos activos fotovoltaicos hace que ese megavatio hora tome más valor y sea totalmente financiable. Entonces, bueno, sobre el primer punto, no sé, Uriol, que has tenido más tiempo para que Alejandro respire un poco. Situación de mercado, precio cero, ¿cómo lo ves? Muy bien, buenas tardes a los que se han conectado ahora últimamente.
La situación de precios, y de precios cero y negativos en concreto, vamos un poco a la par de los últimos 2 años, 2024-2025. Sí que es cierto que este año 2026 los precios cero empezaron bastante más pronto, en febrero, por lo que la situación a lo mejor nos sorprendió un poco. Básicamente, cuando empiezan los precios cero aparecen en primavera siempre, cada año. Cuando aparecen depende un poco de las condiciones meteorológicas. Como ha comentado Antonio, la primavera ha sido realmente suave, el invierno tampoco fue muy duro. Si a eso le añadimos año histórico de reservas hidroeléctricas, la hidro es ese gran colchón que es un offset muy importante para los precios. Los años húmedos y lluviosos, los precios medios siempre bajan. Si a lo que canibaliza la fotovoltaica le añadimos todo lo que el offset que baja la hidroeléctrica, pues tenemos más horas con precios bajos. Tenemos más de las que llevábamos el año pasado por estas fechas, un poco más de los que teníamos en 2024. Yo diría que la situación es muy parecida. También hay una cuestión estructural. El sol brilla las horas que brilla, o sea, el número de horas con precios cero tampoco puede ser el 100% del año, porque el número de horas solares es el que es. El año pasado acabamos con cerca de un 10%, creo que no llegamos al 10%. Yo creo un poco ese podría ser un techo estructural al cabo del año, cuántas horas con precios cero o negativos podemos tener. De momento, está siendo un año relativamente parecido a los 2 últimos años. Llevamos algo más de horas, veremos cómo acabamos el año, creo que acabaremos más o menos, quizá con un poco más de horas, pero más o menos. Estamos entrando en el verano, eso quiere decir que los precios medios subirán los precios en las horas pico, tendremos menos horas con precios cero, precios capturados por la fotovoltaica se recuperarán un poco. Primavera siempre es la peor época del año. Debería mejorar un poco la situación, pero es eso, llevaremos ya 3 años con precios capturados de la fotovoltaica al cabo del año bastante bajos, un poco al límite de lo que llegaban a financiar esos 30 euros megavatio hora, que era el límite que ponían los casos más pesimistas que ponían los bancos a la hora de financiar. Claro, estamos en esos niveles y como comenta Antonio, pues obviamente eso pone en dificultad la financiación de nuevos proyectos. Y aquí supongo que es donde hablaremos ahora del papel que pueden jugar las baterías. Esto no, es muy interesante porque, Oriol, si nos fijamos, efectivamente, al final, en España tenemos unos 50 gigavatios fotovoltaicos a día de hoy. Anda por ahí, ¿no? Unos 40 y pico. Eh, y se han instalado el año pasado prácticamente otros 10. Pero digamos que si bien se sigue instalando, de hecho este año se esperan también unos cuantos Ujú, gigavatios que entren, si bien se sigue instalando y digamos que está entrando cada vez más capacidad, pero la reducción las horas negativas yo creo que no se reduce de manera proporcional al volumen de instalación. Hay una diferencia ahí, ¿no? ujú, Y al final es lo que tú dices, hay un número de horas X y unos momentos X en el año en los cuales estos precios negativos se producen. Sobre todo estamos hablando de primavera, principios de la primavera. Puede pasar en invierno, como este año, que ha habido también mucha agua, que ha sido algo excepcional. ujú, Pero digamos que hay momentos en los cuales, de manera estructural, no sé hasta qué punto se puede producir que estos precios se vayan a cero, ¿no? En el verano en España tenemos 80 millones de visitantes, aire acondicionado, y luego además la generación produce hasta las 7 8 de la tarde, y tenemos de las 7 8 de la tarde hasta las 12 de la noche con el aire acondicionado que tenemos medio España puesto, más luego la industria, etcétera. Mi duda es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto va a haber un mayor crecimiento o un crecimiento todavía mucho más pronunciado de las horas negativas? ¿O estamos llegando, como tú decías, a ese techo estructural, ¿no? De las negativas. ujú. Sí. Sí, yo creo que estamos cerca. Ujú, Como hemos visto, 2024 a 2025 el número de horas cera fue prácticamente el mismo. Creo que hubo menos de 10 horas de diferencia. Este año a lo mejor es algo más, pero bueno, teniendo en cuenta cuánto más fotovoltaica hubo de 2024 a 2025, sin que el número de horas cero cambiara prácticamente, es eso, las horas de sol son las que son. O sea, el número de horas que puedes tener con precios cero no puede ser el 100% ni el 50%. Yo creo que correcto. ese 10, a lo mejor 15% podría ser el techo estructural. Eso quiere decir que el impacto será para la fotovoltaica, el resto de tecnologías y el resto de consumidores, que al final acabamos viendo precios promedio, a no ser que seamos muy dinámicos o muy flexibles en la demanda,
nos acabará afectando poco el número de horas con precios cero o negativos. A no ser que con baterías, o si somos un gran consumidor donde realmente somos sensibles a esas cosas, con una batería con demanda flexible, eso puede ser una ventaja. Lo será, sí. Gracias, Julio. Ayer estuvimos, como os comenté, en un foro de almacenamiento organizado por el Periódico de la Energía y estaba comentando con Uriol para que ver los datos. No sé si lo tienes presente, Uriol, que el precio ha ido bajando, el precio capturado por la fotovoltaica ha ido bajando, pero bueno, vemos que hay un suelo y que después remonta, ¿no? No sé si recuerda bien en qué momento tocamos suelo, o bueno, no sé cómo decir, sí, el punto más bajo, ¿no? En qué momento será y en qué momento empieza a remontar la fotovoltaica por sí misma. No sé si lo tienes por aquí. Claro, el precio Yo lo tengo de capturado, memoria, ¿no? Pero tú que lo sí, tienes por aquí. el precio capturado de la fotovoltaica, de cualquier tecnología, depende del apuntamiento, obviamente, pero también depende del precio medio. Es decir, al final el precio capturado por la fotovoltaica en febrero fue muy bajo. Bueno, porque hubo precios cero, pero porque el precio promedio del mercado fue muy bajo también. Porque la eólica, por ejemplo, no impacta, o no tiene un perfil de producción que haga que las horas cero siempre sean en el medio del día, pero también tuvo un precio capturado muy bajo, porque el precio medio del mercado fue muy bajo. Por lo que al final el apuntamiento de la fotovoltaica puede caer, pero no puede caer al 0%. Eh, puede seguir bajando un poco más en los próximos años, pero en algún momento, con demanda flexible, con más demanda, con almacenamiento, empezará a recuperarse. Si además el precio medio del mercado también se recupera, pues los precios capturados volverán a subir. Las previsiones que estamos viendo ahora en cuanto a precios capturados, el punto más bajo debería producirse antes de 2030, seguramente, por lo que nos estamos acercando. Vienen unos años un poco de incertidumbre, pero en el largo plazo deberían subir. Claro, ahí está. Sí. Cuánto de pronto Perdona. llegarán? Pues eso, depende de cuándo empiece a crecer la demanda, cuándo empiece a crecer el almacenamiento, cómo se vaya, cómo de rápido continúe creciendo la fotovoltaica o no. Y Pero la demanda flexible también. sí, exacto. No, no es una situación que vaya a continuar bajando indefinidamente a largo plazo. Una duda que yo creo que se plantea mucha gente en el mercado es qué Ujú. va a pasar con todos los proyectos fotovoltaicos que están ahora entrando a la red, ¿no? Están entrando ya directamente de cero, con precios capturados relativamente bajos, ¿no? Tendrán seguramente algún otro tipo de mecanismo para capturar ingresos, tipo PPA, etcétera, pero no es como aquel que entró hace 4 años, que bueno, que ha podido aprovechar un poco las vacas gordas, ¿no? ¿Qué perspectiva ves un poco tú para estos proyectos nuevos, Oriol o Ujú. Antonio? No sé. Mm. Lo malo, es decir, si son proyectos que seguramente si hacemos los números a 30 años salen bien con cierto colchón. El problema es que han entrado en el momento más bajo. Es El peor decir, momento, claro. exacto. Es decir, a 30 años te puedes esperar que en algún momento pues tendrás bajones y tendrás momentos malos. Lo malo es cuando entras En el justamente momento en el que cuando tienes que además pagar más de la deuda y que exacto, no y tienes es los ingresos. Ujú. exacto, y eso, digamos, no da no da mucha seguridad de cara a ver, a montar un proyecto viable. Con lo cual, Pero sí. nada, dígame. Con lo cual, estos proyectos son los que más incentivo obviamente tienen para optar por alternativas con almacenamiento, ¿no? Ujú, Y ya correcto. muchos de ellos están viniendo con hibridación, pero bueno, habrá que ver cómo consiguen mejorar de alguna manera su modelo financiero con esto, ¿no? Con el almacenamiento. Yo creo que hay un No, poco de incertidumbre al respecto, ¿no? Ujú. tocando el tema este, que es la última parte de la pregunta, problemas con la financiación fotovoltaica. Lo primero que tenemos que decir es que el megavatio fotovoltaico es una gran cantidad de energía muy valiosa. O sea, el tema es dónde lo vendemos, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados hace años que conectábamos y vendíamos a la red, teníamos el precio de mercado y no teníamos que hacer, vamos a decir, ninguna actividad. O sea, que eso se vendía solo y los proyectos igual tenían una TIR del 20%, el 30%, porque es un producto muy valioso. Yo creo que el megavatio, megavatio hora fotovoltaico es el producto posiblemente más rentable de los que se producen en España actualmente, porque producir cualquier cosa, un ordenador o una mesa, una lavadora, no es tan rentable. Aquí estamos viendo que con hibridación el fotovoltaico puede llegar
sin ningún problema al 10% o incluso más, dependiendo de la batería que ponga. Con lo cual, ahora estamos en una crisis de financiación, eso no hay duda. Ahora mismo los bancos no quieren oír hablar de financiación de proyectos merchant, fotovoltaicos, no, es que ni hablar porque están en el proceso de refinanciar los que ya están, que también es una cosa que, bueno, un proceso de precios bajos, evidentemente, el banco quiere cubrirse. Y estamos viendo una pequeña puerta que empieza a abrir en proyectos fotovoltaicos con hibridación. Ahora tenemos, como decía Auriol, el tolling agreement, que ya es una cosa que está, que está comenzando a verse, no solo por entidades profesionales que se dedican a esto, traders o agregadores, sino también por grandes comercializadoras que ven que quieren gestionar la batería ellos mismos y pagar por eso, con lo cual es una perspectiva que se abre a todo lo que tiene que ver con la hibridación. Y también está el tema de los PPA, también estamos viendo de alguna manera, ¿no?, brotes verdes en la financiación de proyectos con baterías que ya tienen un determinado PPA. Hemos visto en la prensa algunos casos. Estamos trabajando intensamente en eso para hacer un modelo financiero que sea bancable y que el banco acepte. Y también, bueno, que lo tenemos en el siguiente punto, que no tocaré, que son los pagos por capacidad, que bueno, también es un horizonte que se abre y que es fundamental. De hecho, si nosotros hubiéramos tenido pagos por capacidad desde hace 2 años o hace 3 años, como muchos países que han incentivado mucho el tema este de la batería, es que igual no hubiera habido ni apagón, igual no tendríamos tantos precios ceros como ahora. O sea, hemos tenido como país una, no sé si llamarle negligencia, una dejación de objetivos, porque otros lo han hecho, nosotros no sé por qué no lo hemos hecho. Y eso que estamos en el webinar 66 y estamos hablando de esto desde hace años, el tema de la necesidad de las subastas de capacidad es fundamental. Entonces, bueno, de eso hablaremos después. Pero lo que quiero llamar la atención a los que nos escuchan, que son muchos desarrolladores fotovoltaicos, que el producto que están produciendo, que van a producir, es un producto muy valioso, que en un futuro, en 5 o 10 años, en función de las previsiones que estamos haciendo, tanto el parque solo como con batería, va a ser un producto rentable, útil y rentable. No sé si en este tema del mercado precio cero negativo o la financiación, no sé si tenéis algo más o pasamos ya a los pagos por capacidad directamente. Sí, yo creo que el tema de los pagos por capacidad es un tema que preocupa mucho a la gente. Al final, fíjate, cuando he hablado antes de distintos mecanismos que permitan viabilizar proyectos de almacenamiento, si os fijáis en países como Reino Unido, pues ya tienen un mecanismo de floor and cap and floor, que al final, de alguna manera, son como mecanismos financieros que te garantizan que vas a poder tener unos ingresos mínimos. El equivalente que tenemos en España deberían ser estos pagos por capacidad, que al final es como, digamos, es como un mecanismo que te permite ir al banco y decir, oye, mira, es que tengo, es como cuando vas al banco y te piden una nómina y tienes unos ingresos y tienes un historial detrás y tú vas a tu banco y dices, pues mira, tengo este proyecto, estas son las cifras y además tengo el gobierno que me está pagando esto de manera un poco estable, o el gobierno, o digamos, el propio mercado. Y esto es que es muy de perogrullo, pero al final permite dar este primer paso que está costando mucho en España, ¿no? Por lo que vimos ayer, que Antonio, ¿verdad? Que lo comentaban todos los operadores que estos primeros pasos les estaban costando mucho arrancar los primeros proyectos, más luego que encontraban dificultades también, digamos, un poco técnicas y regulatorias al final de la instalación. Estos primeros proyectos, que yo creo que van a llegar y que están llegando, están costando, entre otras cosas, porque falta ese empujón un poco, yo creo que definitivo, de los pagos por capacidad, ¿no? Y buena parte de los developers y los IPP y propietarios de proyectos están también un poco a la expectativa de ver qué pasa con esto, ¿no? Ujú. Sí, Pues sí, sí, los pagos por capacidad van a ser claves sobre todo en el tema de financiación. Es decir, en cuanto a volumen de ingresos, seguramente si los números no te salen sin pagos por capacidad, es difícil que sí que te salgan con pagos por capacidad. Pero sí que es un punto clave para la financiación porque es eso, porque es un ingreso fijo que tienes ya al menos para unos cuantos años. Y Claro, la banca lo que quiere, lo que necesita, son cosas que tengas contratadas ya, cosas que correcto. tengas aseguradas. Un pago por capacidad, un tolling agreement,
eso es lo que al final te van a contar para ver cuánta deuda puedes cubrir, ¿no? Cuánta deuda, Te lo van a cuánto decir ellos, además. Te lo van a, a exacto, preguntar ellos. cuánto servicio de la deuda puedes cubrir. No van a mirar los servicios de ajustes que vamos a poder explotarlos mucho los primeros años, no van a mirar los spreads, van a mirar pagos por capacidad, los tolling agreements, el PPA que tienes firmados, esos que seguro Correcto. que van a ser. A partir de ahí van a calcular cuánta deuda te pueden dar. Lo demás es un upside que tú puedes tener y que puede dar muy buenos resultados en tu modelo, pero para el banco, para calcular la deuda, lo que van a necesitar son cosas fijas y seguras y el pago por capacidad es una de ellas. Ujú. ¿Y tenéis una fecha más o menos? Porque ya estamos escuchando ya que se repite alguna, no sé, Alejandro, si te Siempre son acuerdas. 3 meses. Preguntes cuando preguntes, son tres Esto es como la meses. energía de fusión, que siempre son 30 Exacto, años. siempre son 10 años, ¿no? En fin, de cualquier manera es un poco, o sea, nos reímos, pero es un poco desesperante para el que, no sé, que supongo que habrá muchos que nos están escuchando, desarrolladores, que digan, bueno, a ver, mi banco está esperando para darme el dinero a ver cuándo salen los pagos por capacidad, ¿no? Y no tenemos la respuesta, porque esto depende también de un tema burocrático que no, es que no está en nuestras manos. Se habla de que meses, pero claro, también lo decían hace 3 años. Mm. Bueno, aquí os diré una fecha que coincide más o menos con lo que hemos dicho también. Eh, Estamos hablando de comenzar a finales de este año. O sea, a partir de todo el tema administrativo que, que hay que tramitar, bueno, que hay que seguir, evidentemente. Estamos hablando ya de finales de año, pero es gracioso porque si alguien escucha los webinars que hicimos igual hace un año, hace 2 años, igual estábamos dando fechas también, porque igual es un poco Sí. de ilusión que estamos regalando, ¿no? En este tipo de eventos. Pero bueno, esto cada día estará más cerca y estamos pensando, bueno, que para fines de este año ya podremos ver las primeras subastas, ¿no? Eso es fundamental. Eh, Y sobre, sí, sí. un tema que tengo duda, que mira, me meto un poco en tema un poquito más cabroso, pero es que supongo que también se lo pregunta a gente que está escuchando. Es, bueno, el año que viene hay elecciones, la situación actual política es la que es, no es la más estable del mundo, como sabéis, en España. ¿Hasta qué punto un cambio de gobierno puede afectar a esto? No lo sé. No sé, no sé cuál podría ser, en caso de un cambio de gobierno, el approach que tomarían las instituciones para este tema de los pagos por capacidad. O si nos vamos a las siguientes elecciones sin que esto esté cerrado, eh, si va, puede parar buena parte del mercado, ¿no? O sea, es una duda que supongo que tiene mucha gente. No lo sé. Yo no sé si vosotros sabéis algo. Bueno, como sabéis, el PP lleva un tiempo preparando una transición que tal vez sea antes, porque las cosas como van, posiblemente no lleguemos al año que viene con un nuevo Ujú, gobierno. Y nos parece que, lo digo sinceramente, es una lástima que en el caso del Ministerio de Energía, todo el trabajo que se ha hecho, el IDAE, que han trabajado mucho, que han estado apostando mucho por la fotovoltaica, y bueno, que no hayamos llegado a este pago por capacidad todavía, ¿no? Y realmente no sabemos qué va a pasar con un cambio de gobierno en este sentido. Lo que sí vemos que, bueno, el posible ministro cada vez se está informando más, se está rodeando de gente capaz. mm, Y bueno, podemos ver que, que no se puede, o sea, que el tema de la descarbonización es un tema de Europa, no es un tema de España solo, o sea, que tampoco se pueden tomar medidas unilaterales, ¿no? Y nosotros pensamos que se siga con la senda esta de todo el desarrollo fotovoltaico, eólico, de toda ujú. la energía no contaminante. Eso es fundamental porque, y nosotros lo decimos desde hace años también, eh, la idea es que España exporte energía, que España sea como un Dubái o como un Kuwait, o sea, que, sea, que esta riqueza se repercute en la sociedad. El sol es nuestro petróleo, ¿no? Claro, tenemos, Ujú. yo creo que tener un punto de conexión es como equivalente a tener un pozo de petróleo y tenemos mucho espacio para eólica, para fotovoltaica, para otras tecnologías. Y entonces es una lástima que desaprovechar esto porque estamos disminuyendo las importaciones, estamos aumentando las exportaciones, estamos limpiando el país, Europa y el planeta reduciendo las emisiones. Estamos
quitando la dependencia eh, a estos combustibles fósiles que no tenemos, pues yo digo, bueno, es que tenemos como Noruega, ¿no? Es que no tenemos. Y además tenemos que importarlo de sitios complicados. Ya hasta Trump, de alguna manera, hasta amenazó de que igual nos dejaba de vender gas también, ¿sabes? Ya, Entonces, eso es un tema interesante porque fíjate que hace 4 años era Rusia con el que se cortó el grifo. Luego nos ha pasado esto de Oriente Medio, que ahora ya no tenemos el gas de Qatar, por ejemplo. Y encima Estados Unidos no es, que era una de nuestras alternativas, no es el partner más fiable ahora mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente, ¿no? En este escenario yo lo veo clarísimo, ¿no? Todo lo que sea fomentar autonomía es reducir riesgos y al fin y al cabo salida de divisas y, bueno, pues más riqueza que de alguna manera repercute en el país. A mí me parece una ecuación muy fácil, ¿no? Y como buena parte dicen, no, cuando hablan de habría que fomentar pagos por capacidad, etcétera, ya, pero ¿cuánto te estás ahorrando? ¿Cuánto está ahorrando el país realmente, ¿no? En temas de importaciones relacionadas con esto. Yo creo que la cuenta sale muy clara, ¿no? Otra cosa es bueno, pues que moverse rápido, agilizar esto sea más o menos fácil. Pero, ujú. no, el desarrollo de las renovables es fundamental para el país. O sea, no estamos hablando de ideología, estamos hablando del Producto Interior Bruto, del desarrollo, creación de empleo, mm, eliminar contaminación, eliminar importación. O sea, es que es positivo por todas las partes que se miren. O sea, incluso en el caso de la fotovoltaica, el tema del impacto medioambiental o Sí. el tema ecológico, todo es positivo. Hasta la fotovoltaica se ha demostrado que mejora el terreno, la fauna, terrenos que están ahora, vamos a decir, totalmente desaprovechados, generan riqueza, generan empleo, generan de todo. Entonces, creemos que si viene un nuevo gobierno tiene que seguir por la misma senda, porque si no sería suicida. Ujú. Eh, no sé si Alejandro, sobre el tema este, de temas regulatorios últimos que veas, o temas de ayuda, porque también ayer se habló mucho de las ayudas que estamos teniendo, que es algo Sí, que no contamos mucho, ¿no? Pero es también forma parte de esa financiación que sí. llega, ¿no? Porque un proyecto con dinero que te estén dando para el CAPEX ya es un paso Yo creo positivo. que el paso que dio el Ministerio con los fondos europeos, FEDER y los PERTE de cara a financiación de estos proyectos, al final es como un equivalente o parecido a unas subastas que de alguna manera hacen que este sobrecoste que pueda tener la tecnología y que de alguna manera puedes ir a eso, a los financiadores para decir, oye, pues he ganado este concurso, tengo estas garantías, es un buen paso. No sé, quizás incidiría en esa línea. Creo que haría falta igual más convocatorias, teniendo en cuenta que hay todavía mucho pipeline y mucha necesidad, o establecer algún tipo de subasta o mecanismo tipo, pues eso, no sé, estableciendo algún tipo de suelo, pagos por capacidad o contratos por diferencia que de alguna manera puedan incidir en esta línea, ¿no? No sé, la verdad es que honestamente reconozco que no sé cuál es, o no tengo un criterio muy desarrollado sobre cuál es lo que más puede financiar al mercado, pero fomentar el mercado en el corto plazo. Pero sí que creo que va a ser una combinación de varias cosas, ¿no? Lo mismo que los ingresos es un revenue stacking en general para las baterías, no va a haber un solo mecanismo que permita facilitarlo, pero sí me gustaría saber cuál es la fórmula buena, ¿no? Que no acabo de entenderlo muy bien. No sé, igual tienes tú algo más de opinión en esto, Oriol, sobre qué crees que cuál es que es la fórmula de la Coca-Cola para que esto acelere o tome más velocidad, ¿no? No lo sé. Ujú. No, no lo sé. Ya te digo, para fomentarla, puedes o reducir el CAPEX o mejorar las condiciones para la financiación, Para la ¿no? Para, financiación, sí. para mejorar la financiación, al final lo que necesitas es certeza sobre los futuros, ¿no? Sobre los ingresos futuros. Y ahí cualquier cosa que puedas contratar, tipo Maxe, que Red Eléctrica te alquile la batería y la utilice y tú te dediques simplemente a recibir el pago y a hacer el El pago fijo. mantenimiento. Ujú. Eso ya sería un gran incentivo para que la banca financiera, ¿no? Y después buscarte la vida con PPAs o con los pagos por capacidad o por lo que sea. Creo que, es decir, no sé qué sería más económico al final para el sistema en global o qué sería mejor, qué sería lo que saldría más rentable. Si financiar apoyar el CAPEX, reducir el CAPEX
o apoyar la financiación. La financiación. Ujú. Esa es la fórmula mágica que decías, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una cosa fundamental que habías dicho, Alejandro, y es el tema del precio de la batería que ha ido bajando, que no lo hemos resaltado. O sea, desde hace 2 años, bueno, 1 año y medio, cuando comenzó este quinquenio, dijimos que este era el quinquenio de las baterías de la hibridación, el nuevo quinquenio este que comenzó en enero de 2025. Y ha sido así, o sea, el precio ha ido bajando muchísimo. Cada vez tenemos más fabricantes chinos o europeos competitivos, mejores baterías, mejores prestaciones, no solo el precio, sino la seguridad misma de la batería, la confianza. Y eso es importante porque los bancos también necesitan confianza con lo que están financiando. O sea, la eólica es bien conocida, la fotovoltaica también, pero la batería es un Todavía aparato hay algo de incertidumbre, pero complicado. ya empieza a madurar, ¿eh? Yo hay un ejercicio que propongo a los oyentes y que el otro día lo comentaba con no sé quién. Es, mirad en una página tipo AliExpress o Temu, etcétera, cuánto cuesta una batería para tu hogar traída de China y luego, pero de marca china. Y luego mirad su equivalente con una marca europea, o que, aunque probablemente, seguramente esté fabricada en China, pero luego tiene la etiqueta o buena parte del software, etcétera, sea Made in Europe o Made in USA, y las diferencias son brutales a día de hoy. O sea, estamos hablando igual del doble de precio. No se está reflejando realmente los costes de producción en China respecto o sea, bueno, no se está reflejando en Europa. Si me dices que es que la calidad que ofrecen o que tienen algo excepcional o totalmente diferente lo que se ofrece en Europa respecto a lo que están ofreciendo por AliExpress, pero es que no lo creo. Creo que es muy similar y que ofrecen además unas garantías bastante cercanas. No se está reflejando a día de hoy y yo no sé si, supongo que es una cuestión de esperar para que esto entre o hasta qué punto, pues bueno, los distribuidores, fabricantes locales, el propio mercado está protegiéndose un poco de precios respecto a esta competencia. Eh, yo entiendo un poco todas las posturas, pero desde sobre todo yo soy partidario un poco de que la tecnología se desarrolle y creo que el que permitir que estos productos lleguen a un precio competitivo, como el que está cercano al que está en China, pues obviamente cambiaría el modelo de negocio. No lo sé cómo lo veis, pero bueno. Está produciéndose una bajada, efectivamente, pero vemos que los precios incluso de baterías de BESS en Europa y en China están muy alejados todavía, ¿no? Ujú. Sí, mira, en general, bueno, como dijimos en esta mesa, tenemos una serie de puntos que estamos tocando, vamos por la mitad más o menos. El tiempo se va agotando poco a poco, por lo cual yo les pediría que Alejandro y Orión, miréis las preguntas que nos han ido haciendo la audiencia y vamos Ujú. combinando lo que vamos respondiendo de los puntos preestablecidos para tener este guión con algunos puntos que nos preguntan. De hecho, algunas cosas ya las hemos respondido con estos puntos generales que vamos barriendo, ¿no? Entonces, bueno, un punto general que os planteo, ¿no? Ingresos de batería, es una cosa que se habla mucho, ¿no? ¿Cuáles son los distintos ingresos? ¿Cuáles son las perspectivas futuras de esos ingresos? ¿Cómo van a variar? Y no sé si comienza, Julián, tú que lo tienes más claro, que trabajas con eso cada Sí, día, sí, ¿no? lo tenemos bastante claro, sí, nos dedicamos a eso. Las baterías, como he dicho, es algo más complicado que una fotovoltaica, donde es algo relativamente pasivo, produces energía cuando hay radiación solar y la vendes al mercado, pues al precio a que esté el mercado. Una batería tiene la complejidad del que la tienes que operar de manera activa. Eso hace que, depende de cómo la operes, pues tendrás unos ingresos por algunos mercados o depende de cómo la utilices para otros. Y encontrar esa combinación perfecta, bueno, eso es a lo que se dedican los optimizers, ¿no? Intentando reproducir un poco esto a largo plazo, lo que hacemos nosotros para estimar los revenue streams a largo plazo es hacer simulaciones del mercado y poner una batería a funcionar ahí, ¿no? Obviamente, una batería puede funcionar bajo distintos algoritmos, bajo distintos objetivos, objetivos a largo plazo, objetivos a corto plazo, es una combinación de muchas cosas, pero estamos, al menos en la visión global, en el volumen global de los ingresos, estamos bastante seguros, ¿no? Lo que hacemos es simulaciones de los mercados mayoristas a largo plazo, son simulaciones de precios horarias, hacemos alrededor de 2000, creo que son ahora,
y ponemos una batería a hacer arbitraje de precios en cada una de esas simulaciones. El arbitraje de precios es lo que vemos que va a ser la base de los ingresos en el largo plazo. Tenemos una buena previsión de cómo van a evolucionar los spreads y poner baterías a hacer arbitraje de energía, pues es un algoritmo relativamente de una lógica relativamente sencilla. Comprar en horas con precios bajos, vender la energía en momentos de precios más altos. Eso es lo que vemos que va a ser la base de los ingresos a largo plazo. Hay una canibalización de los spreads en el largo plazo, sí que se ve, pero es algo Ujú. que es muy difícil. Estamos hablando de volúmenes de energía muy grandes. Necesitamos muchos gigavatios de almacenamiento como para que empiece a notarse una canibalización. Después están los servicios de los servicios auxiliares, los mercados de ajuste, donde ahí sí que son mercados que trabajan más con el tiempo real, con diferencias entre oferta y demanda en momentos concretos. Simular eso a largo plazo pues, tiene algo más de dificultad, pero bueno, podemos hacer una estimación muy buena del tamaño que van a tener estos mercados, de cómo se van a canibalizar, que ahí sí que es mucho más sencillo de ver porque son mercados muy finitos, por lo que ahí con cierto volumen de almacenamiento, pues vemos que se pueden canibalizar. Es algo que además tenemos la experiencia de otros mercados como Alemania, Reino Unido, como ha comentado Alejandro, donde esos mercados se han canibalizado de manera rápida, pero que sí que es cierto que en los primeros años pues, pueden suponer un volumen importante de los ingresos. Al final, lo que hemos visto haciendo varias simulaciones es que independientemente de cómo intentes gestionar tu batería, de dónde van a venir los ingresos puede cambiar. Puedes tener más ingresos por algún servicio, más por arbitraje de energía, pero al final el volumen total de energía es algo que está bastante claro viendo nuestras simulaciones. Y lo que vemos es eso. La base importante va a venir por parte del arbitraje de energía y después vas a tener el plus de los servicios de ajustes, que ahí, dependiendo de cómo de agresivo quieras ser en los primeros años, sobre todo, pues puedes tener más o menos. Ujú. Gracias, Gabriel. No sé, Alejandro. Bueno, sí, no, no hay nada que añadir. Sí que quería ver algunas de las preguntas que estaban poniendo nuestros oyentes. Y, por ejemplo, preguntaba Fernando Keugen que cómo cree que afectará esta caída de precios, más gas en la apertura de Ormuz, en la bancabilidad de nuevos proyectos BES o si ya están en ejecución las proyecciones sobre las que se basaron. Yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, pero todo el tema de Hormuz no solo ha supuesto, digamos, se pensaba que iba para una semana, luego al final ha sido un mes, llevamos por 3 meses. No solo, digamos, que se ha destruido suministro en el corto plazo, sino que además se ha afectado a una serie de centrales de regasificación, centrales también bueno, refinerías, etcétera, en la zona del Golfo, que al final están destruyendo una cantidad X de producción que no va a poder entrar al mercado. Y yo creo que esto va para no solo unos meses, sino años. Con lo Ujú, cual, de alguna manera, lo que está haciendo esto es reforzar un poco el modelo de financiación o de oportunidad para el almacenamiento. Nos estamos encontrando con, al final, el coste del gas ha subido. Esto permite tener un precio spot más elevado. Los precios que se capturan también por la solar, incluso por los sistemas B, van a ser más elevados, al menos en el corto plazo, que lo que hubiera pasado en un escenario en el que no hubiera pasado esto. No voy a decir que esto sea bueno, lo que ha pasado en Hormuz, sino que de manera indirecta sí que está apoyando eh, financieramente también la oportunidad de estos sistemas. No sé qué opináis. ujú, Bueno, esto de Hormuz, sí, mira, es en todos los webinars que tenemos públicos desde el número uno. Estamos hablando, yo creo, de Hormuz desde el webinar número uno que hicimos en 2019. Es una Ujú. cosa que siempre está latente porque Irán está ahí Siempre está el siempre riesgo en lo mismo. latente, sí. Ujú. Es ujú, un riesgo que siempre hemos tenido y siempre le hemos dicho a nuestros clientes que son grandes consumidores electrointensivos que tienen que hacer coberturas, hacer PPA, no solo para ayudar a financiar a alguien, sino para, bueno, porque si sube el precio del gas o de la electricidad o de cualquier commodity, ellos son los primeros afectados, o sea que eso ya lo veníamos diciendo. Quiero comentar con lo que dijo Uriol hace un momento sobre el tema de los ingresos, que mencionó la palabra los optimizadores. O sea, hay muchas empresas ahora, bueno, como Zetas, que están ofreciendo plataformas de optimización, tanto de corto como de largo plazo. Y ya ayer lo dijimos en el evento de almacenamiento,
El optimizador es necesario, los algoritmos de optimización nosotros tenemos en todos los horizontes, pero lo más importante no solo es el algoritmo de optimización, que se puede hacer con ese fácilmente, sino son las previsiones que alimentan a ese mecanismo. Las previsiones para mañana, para la semana que viene, los próximos meses y de los próximos 30 años. ¿Cómo va a ser el mercado? Porque mucha gente lo que hace es utilizar lo que pasó el año anterior o los dos últimos años, lo extrapolan al futuro, cuando es un mercado que es muy dinámico. Llama la atención porque nosotros en este sentido, estamos haciendo previsiones de precios de corto plazo, bueno, en todos los horizontes, pero también mercado intraday 1, 2, 3, banda secundaria, todo, todo tipo de servicios, tanto en el corto, medio y largo plazo. Y eso alimenta las simulaciones estas que sirvió para calcular la batería óptima de la hibridación, para calcular los ingresos con esa base científica. Quiero también, con respecto a lo que decía Auriol, de los mercados, bueno, el spread que se reduce, el tema de los servicios de ajuste. Quiero llamar la atención que estamos pensando a largo plazo. Nosotros hacemos previsiones a 30 o 40 años y dentro de un futuro no muy lejano no tendremos nucleares. Eso es muy importante. Tendremos mucha fotovoltaica de día, pero de noche hay que alimentar el sistema, un sistema que va a estar más electrificado, con más demanda. Entonces, ese spread se va a mantener porque por la noche Ujú. va a ser más, va a ser caro de alguna manera traspasar todo eso que tenemos de día para la noche. O sea, y eso se hace con las baterías y tiene que ser rentable. O sea, no se puede regalar si no va a haber una competencia y bueno, las baterías más rentables serán las que bueno, vayan triunfando, ¿no? Y también un tema que hemos dicho también en todos estos webinars, los 66, estos 65 anteriores, que es el tema del almacenamiento estacional. Nadie piensa en eso. Tenemos que pensar que en invierno la fotovoltaica se reduce su rendimiento en un 50%, menos sol, más nubes, más frío, más, bueno, todo gris. Y entonces, eso hace que en invierno, de aquí a unos años, que no tengamos nuclear y que tengamos mucho menos gas, porque hemos ido descarbonizando la industria, y tengamos los data centers, que era otro punto que no sé si nos da tiempo a tocar, pero el tema de la demanda. Cuando tengamos toda esa demanda gigantesca en invierno, que no tengamos, que el día esté oscuro, ¿qué A día vamos, de hoy con gas. qué vamos a hacer? No, y además no tenemos gas, porque también entonces, bueno, en ese caso es fundamental pensar en todo lo que hemos dicho también recurrentemente, todo el hidrógeno, el amoníaco, todos los combustibles estos sintéticos que salen a partir del hidrógeno. Entonces, eso es fundamental también porque eso es un gran consumo que vamos a tener en primavera ahorrando para el verano y en otoño ahorrando para el invierno. Y todo eso hace, o sea, es demanda, demanda y demanda que va a ir subiendo. Por tanto, la fotovoltaica va a tomar más protagonismo. Y es una cosa también que decimos mucho. Los puntos de conexión se van a acabar. Los puntos de conexión fotovoltaicos, bueno, de cualquier tecnología, se van a acabar porque son finitos. España se va cuadriculando y se acaba. O sea, no es como Rusia que tiene un territorio inmenso. Bueno, por suerte no tienen sol. Entonces, cuando se acaben los puntos, esos puntos van a tomar más valor todavía, porque la única forma de yo poner una fotovoltaica es comprando un punto que ya estaba en operación fotovoltaica. Ya no saldrá más. Con lo cual, ese punto va tomando valor en sí mismo, más que la ingeniería y toda la inversión que se hizo. Ese punto, como ahora son las Ujú. farmacias o las licencias de taxi de las grandes ciudades, que son finitas, y empieza a multiplicarse su valor. Esto, bueno, también quería decirlo como nota de optimismo para los que tienen fotovoltaica, que ahora están en una crisis psicológica, ¿no? O financiera, bueno, que tienen un producto que vale mucho y que cada vez va a valer más. Y la batería, la ayuda es de que no solo lo tenemos que vender en el mercado diario, sino que lo podemos vender en diferentes mercados, en diferentes servicios, que esos servicios, cuando no tengamos nuclear, van a aumentar de valor. Ujú. Ser un lío. Sin nucleares, vamos a tener que tener mucha batería para pasar la energía de un lugar a otro y para evitar las rampas y para evitar todas estas cosas, la subida del sol, la bajada del sol. Va a ser una gran oportunidad para la fotovoltaica retomarse. No sé si tenéis algún punto Sí, más. igual hay que dar un poco paso, Antonio, a las preguntas de los oyentes, pues no sé Sí, si... Uriol, tenías unas cuantas. O las... Sí, ahí han ido apareciendo bastantes más. Mira, una de las que alguien nos pregunta si en la base de datos online tenemos datos de Canadá, China o Brasil.
Ahora mismo no recuerdo, Canadá me suena que sí, pero bueno, en cualquier caso vamos añadiendo datos continuamente, por lo que si necesitan China o Brasil los podemos poner sin mucho problema. Esta era una, a ver, bueno, y otro, comparando precios de la electricidad en España con otros países, pero no solo el mayorista, sino también los precios finales de los consumidores. Eso también es un tema clave, sobre todo también para grandes consumidores y PPAs que comentábamos. Cierto que el mercado mayorista español está de los más bajos, sino el que más, la mayoría de meses de toda Europa. En precios finales creo que estamos ya en la mitad superior. Creo hay, Sí, hay, sí. hay, hay mucha, hay mucha fiscalidad. Es algo de lo que también se habló en el foro ayer. La fiscalidad para la producción en general, pero bueno, para baterías también, para el consumo también. Es algo que sí, supongo que tendrá que ir ajustándose. Pero bueno, de ahí también la necesidad de hacer coberturas también, no solo para los productores, sino también para los grandes consumidores. PPAs, coberturas en los mercados de futuros, inversiones en autoconsumo, inversiones en almacenamiento. Consumir energía, empezando por los grandes consumidores, va a dejar de ser algo pasivo también, como era la fotovoltaica hasta ahora, ¿no? Consumes cuando lo necesitas y al precio que esté y ya está. Vamos a necesitar un papel más activo por parte de los consumidores. El Ujú. autoconsumo está siendo un gran paso, las baterías serán otro gran paso, y para los grandes consumidores, pues tienen además más herramientas como los PPAs, las coberturas. El papel del consumidor, creo que va a ser otro de los cambios importantes. Aumento de la demanda, pero también de la demanda flexible y de un papel más activo de los consumidores. ¿Tienes alguna, Alejandro? Consumidor prosumidor, al final, ¿no? Que Exacto. estamos deseando ver esa fórmula, con fórmula como los agregadores de demanda, etcétera, que de alguna manera permitirían a los pequeños que participemos no solo en el consumo, sino también en la oferta, ¿no? Ujú. Eh, no, por mi parte, o sea, coincido con lo que ha dicho Oriol. Cada vez, no olvidemos también que hay un sentimiento como general de que, yo siempre incido en esto, si veis a veces las noticias o lo que se ve en redes sociales, la sensación es, no, estamos invadiendo el mercado de solar y la demanda no aumenta. Yo lo que estoy viendo en los últimos 3 años es que la demanda aumenta de una manera más o menos constante. No diría explosiva, pero sí, No. pero más o menos No, no es lo que constante. necesitamos algo más, pero al menos, Necesitamos más, pero claro, al al menos final hemos cambiado de tendencia, que eso es hemos bueno, sí. cambiado la tendencia y luego hay que tener en cuenta que buena parte de esta demanda viene deprimida o, digamos, contraída por buena parte del autoconsumo que ha entrado también, que reduce un poco la foto final de cuál es el incremento de la demanda. En cualquier caso, yo no diría que el escenario es tan negativo ni pesimista. Yo sí que veo no sé qué puede pasar. Obviamente puede venir una crisis global que afecte al crecimiento interno, pero vamos, los fundamentales yo veo de un crecimiento relativamente estable de la demanda, más luego en el momento en que empiecen a materializarse una serie de proyectos intensivos de consumo, que yo creo que van a venir, pues yo soy razonablemente optimista en ese sentido, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta que te quede, Alejandro? A ver, de las que he visto, las preguntas que hay aquí, por ejemplo, es que hay un montón que no hemos respuesto. Por ejemplo, he visto que el precio de los servicios de ajuste han bajado, pero ha subido el pool. ¿Cuál puede ser la razón? No sé, Oriol, no sé si tienes algún... Eso es, eso es siempre normalmente un juego de equilibrio, ¿no? Si los Ya. precios, si los precios del pool bajan por mucha renovable, normalmente aumentan los servicios de ajuste. Servicios Ujú. de ajuste están un poco inflados también últimamente, tema modo Claro. reforzado, es un mal momento para hacer estimaciones de cómo funcionan en general los servicios de ajuste. Ujú. Ahora que el tiempo se nos acaba, dejamos las preguntas que tenemos pendientes para responderlas por email. Si alguien quiere contactar con nosotros, con con Alejandro, lo puede hacer ya directamente. Y bueno, no sé si tenéis una pequeña conclusión de esta jornada, qué mensaje transmitimos a la audiencia sobre este tema de las baterías, la hibridación, un mensaje. Bueno, lo he dicho antes, pero bueno, soy razonablemente optimista. Sí que creo que se podría hacer algo más a nivel institucional. Por ejemplo, ahora uno de los oyentes que mandaba una pregunta decía, bueno, a día de hoy, si en los mercados de capacidad las cifras salen. Quizá, no lo niego, yo estoy convencido que las cifras salen. Quizá lo que hace falta es dar este punto de optimismo. También es verdad, lo comentaban ayer en la jornada, que dice, si haces demasiado fácil este mercado,
entra todo el mundo y se canibaliza rápidamente, ¿no? Si tiene una barrera de acceso sumamente fácil, puede que entre todo el mundo de golpe y de alguna manera el mercado se come a sí mismo en poco tiempo. No sé cuál es el equilibrio exacto ni el equilibrio perfecto. Sí que estoy un poco de acuerdo con esto, ¿no? Si pudiera entrar en este mercado todo el mundo que quisiera, como ha pasado un poco con la fotovoltaica, pues probablemente el pastel del almacenamiento duraría muy poco. A día de hoy, los que tienen capacidad para entrar son empresas que están bien preparadas, informadas. No es un mercado como la fotovoltaica, que requiere unas simulaciones sencillas y una instalación relativamente fácil. Lo más complejo quizás es la tramitación administrativa en el almacenamiento, junto a la tramitación administrativa, se le suma que digamos que el modelo de negocio y los ingresos a medio y largo plazo quizás son más variables, inestables, complejos, pero desde luego hemos visto que está arrancando en otros mercados. ¿Por qué no aquí? Yo creo que estoy convencido de que esto no tiene freno. La duda es un poco el tiempo y el volumen. Pero bueno, las cifras en cuanto a crecimiento, lo he comentado un poco antes, los proyectos que están llegando y hasta qué punto el tema del mercado de capacidad podría ser un empuje, yo creo que sí sería necesario. Ujú. Uriol, tu conclusión de esta jornada. Sí, yo creo que el mensaje de optimismo ha quedado claro, ¿no? Que el momento del almacenamiento ya es. Tenemos la desgracia de ir un poco más atrás de lo que la necesidad del mercado nos muestra que se necesita, pero tenemos la ventaja de ver la experiencia de otros mercados que están un poco más avanzados. O sea, tenemos cierta visibilidad de saber cómo va a empezar y cómo va a evolucionar el mercado. Bueno, yo creo que ya realmente se ha empezado. La financiación ya está llegando. Cada vez estamos viendo proyectos más cerca de ser una realidad. Me refiero al volumen grande de proyectos, no estos pequeños que van saliendo. Y bueno, como decía Alejandro, ahora yo creo que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Un poco igual que la velocidad que cogió la fotovoltaica, que aunque ahora estamos viendo que es un mal momento para entrar, la inercia es la que es y continúa creciendo. Yo creo que con las baterías sea pronto empezará. Eh, sí. Bueno, ante todo, daros las gracias a Alejandro Uriol por estas 2 horas que han sido muy instructivas en todos los sentidos. Yo terminaría con una conclusión. Un megavatio hora fotovoltaico vale mucho. Tener un punto de conexión es un tesoro. Y siempre con baterías y con hibridación. O sea, el futuro de la energía es renovable y en ese futuro renovable los activos fotovoltaicos hibridados con batería van a ser lo más rentable y lo más potente. Nada más, hasta aquí. Solamente os invitamos para el próximo webinar que haremos en junio con los colegas de Engie, como decía Oriol, creo que es el número 7 ya que hacemos con ellos. Darle las gracias a Dani, que bueno, siempre ha estado ahí organizándolo todo. El webinar será el 18 de junio, a la misma hora, de 12 a 2. Y bueno, os esperamos que ya os podéis ir inscribiendo, ¿no? Gracias una vez más, Alejandro Uriol. Gracias a todos los que han estado con nosotros pacientemente aquí, escuchándonos o viéndonos desde las 12. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo webinar, el 18 de junio. Bueno, también podemos vernos mañana en Zaragoza, ¿no? Mira, Alejandro y yo vamos a estar en Sí, Zaragoza. yo voy a Zaragoza, sí. Nos vemos allí. El que vaya a Zaragoza, ahí nos encontramos. Nos vemos mañana también. Eso es. Bueno, un abrazo para todos y seguimos en contacto. Gracias, Antonio. Adiós, hasta luego.